Radio Nacional Argentina presenta Archivo Nacional. La construcción del presente tiene sus cimientos en el pasado. Archivo Nacional. Las voces del ayer hablándonos del hoy. Archivo Nacional. Con Fernando Piana y Gustavo Campana. Por la Radio Pública. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina, a este viaje por los archivos de la Radio Pública. Las joyas que guarda el Departamento de Contenidos de Radio Nacional. Señor Fernando Piana, buenas noches, ¿cómo va? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Gustavo, Campana, todo en orden. Hoy tenemos un hermoso programa que tiene que ver con dos recordaciones o dos presencias muy importantes, la de la patria, sí, y la del tío, Héctor Cámpora, de la cual hay en los archivos de la Radio Pública inmensidad de material. Nosotros extrajimos esto. Un amor que se torna colectivo, un amor que cuando logra penetrar en el corazón de los millones de argentinos se torna en proyecto transformador y liberador, que es el amor a la patria. Este pueblo no volverá a ser burlado. Tiene al general Perón como inspirador y escudo. Tiene su propia movilización como garantía de realización. Tiene un gobierno con vocación de servicio. Remontándonos al presente. Archivo Nacional. Cuesta dimensionar el tiempo histórico. ¿Cómo hacemos para entender qué pasaba por la cabeza de aquellos criollos en 1810, después de 3 siglos o casi 3 siglos de vida colonial? Cuesta muchísimo, ¿no? Cómo se decidía lo que sucedía por estas pampas a miles y miles y miles de kilómetros de distancia cruzando el Atlántico, y cómo se tomaba a esta zona del planeta simplemente como un proveedor fundamentalmente de metales preciosos, ¿no? Algo así como la fundación del capitalismo moderno de la mano de la moneda que encontró sustento en un continente muy pero muy lejano. Sin embargo, eso se fue construyendo y en eso no cabe ninguna duda. Será seguramente motivo de otro programa, o que esto sirva como disparador para que te metas en esa historia. Será Francia, será su revolución, será la toma de la Bastilla, serán los principios de ese movimiento que de alguna forma comenzó a armar el reclamo por los derechos del hombre, por los derechos humanos del presente. Lo que nos dio letra a esta altura del partido por aquí, esencialmente por Buenos Aires, por Chuquisaca, por los centros de discusión del presente y el futuro. Y ahí nacerá un movimiento embrionario que necesitará, por supuesto, de la consolidación, después de mucha discusión, 6 años después, de lo que fue la libertad primero, la independencia después y la constitución ya como patria de este lugar con límites mucho más precisos. A mí me sigue sorprendiendo, Gustavo, dónde está puesto el movimiento embrionario de la patria grande, ¿no? La patria latinoamericana, a la cual Argentina pertenece sin ninguna duda, más allá de algunas interrupciones. ¿Por qué Francisco de Miranda o Bernardo de Monteagudo, Bolívar, San Martín, más adelante Belgrano, Moreno, formados en la colonialidad, en España muchos y en Chuquisaca, como decías después, lograron encontrar una síntesis impresionante? El grado de identidad como latinoamericanos que eran, porque latinoamericano también es una palabra complicada, porque latinoamericano es una palabra complicada y latino viene de los franceses y americano también viene de la colonialidad. Es interesante rastrear esa génesis o ese encuentro de mentalidades donde también había una mirada sobre lo aborigen, sí, o sobre lo que estuvo antes, para no entrar en la discusión si son originarios o no son originarios, y completar todo esto con la cultura inca y la cultura traída de Occidente. Es muy interesante ver después cómo, y ahí sí podemos entrar nosotros con el Archivo Nacional y el Archivo de la Radio Pública, cómo empiezan a surgir en distintas décadas del siglo XX tipos como Marechal recuperando esa
esa parte del descubrimiento de la patria y cómo más tarde todavía en nuestra época moderna se sigue remitiendo a Moreno, se sigue remitiendo a Miranda o se sigue remitiendo a Monteagudo para recuperar esa nacionalidad que muchas décadas estuvo perdida o tapada por la aristocracia o por las burguesías latinoamericanas. Hay un hito bastante cercano, pero absolutamente inimaginable, que es el Bicentenario. Lo digo desde el hecho de, perderme en multitudes increíbles que durante días coparon el centro de la ciudad de Buenos Aires, quizás intentando reafirmar su identidad de la mano de un tiempo político que los contenía, que les volvía o que les devolvía esa noción de patria, ¿no? Y la verdad es que es un momento irrepetible de los argentinos el Bicentenario. No sé cómo lo viviste, ¿de la misma manera? Tremendo, muy sorprendido, sí. Verdaderamente. Yo no me esperaba básicamente encontrar tanto movimiento de gente a la moderna, ¿no? Porque cuando después de la crisis del 2001 las movilizaciones en la Argentina o en las grandes ciudades de la Argentina tuvieron un efecto, tuvieron un cambio. Esas movilizaciones más desorganizadas, más desgarbadas, sin tanta bandera política, no lo digo ni positiva ni negativamente, pero eso se vio en el Bicentenario cuando vos caminabas las calles, por ejemplo, lo que nos tocaba a nosotros de Buenos Aires, la 9 de julio, era más allá del vallado, era una cosa muy desorganizada y muy anárquica, cosa interesante porque la anarquía estaba por ahí en los pies, pero no en el mensaje, porque el mensaje iba dirigido muy claramente a recuperar esto que decías vos, que era la identidad, y verse reflejado también mucho más allá de los libros de historia, ¿no? Donde la patria es, o como otros la llaman, la matria es, para no terminar en un término, en una palabra machista, la patria y la matria son los símbolos patrios, pero también un espectáculo donde hay gente que vuela, ¿no? Sí. O autos de carrera. Es parte de la identidad que se fue construyendo de los argentinos, o una parte, seguramente siempre hay una victoria y una derrota en la identidad cultural, durante todos estos años, y que ahí nos vimos reflejados. Dijimos, bueno, sí, eso es mío, eso me interesa, eso no me interesa, eso sí me interesa. Y va más allá de los colores de la bandera, del himno, de la escarapela y de la moneda, me parece que son los símbolos y el territorio, ¿no? Tiene que ver con los usos y costumbres, y eso es interesante en el proceso del Bicentenario que se dio en la Argentina. Hoy, martes 26 de mayo, vamos rumbo al Bicentenario. Hace 200 años se estaba gestando la Revolución de Mayo. Rescatamos el pasado para comprender el presente y pensar el futuro. Vida cotidiana. Micros del Bicentenario. En los años previos a la Revolución, los pastores, chacareros y labradores vivían en casas bastante simples. La cocina, con cierta frecuencia un rancho separado de la sala principal, la sala comedor y la ramada o enramada, donde generalmente estaba el telar de la dueña de casa. El hacinamiento era común. Solían dormir el responsable de la chacra y su mujer, junto a los peones, esclavos y esclavas. Nacional, la radio pública, transmitiendo a 364 días del Bicentenario. Un histórico, Leopoldo Marechal, y todas las sentencias de las que fue capaz en Descubrimiento de la Patria. La Patriótica, o tercer día del Heptamerón, tiene una parte lírica titulada Descubrimiento de la Patria y una parte docente titulada Didáctica de la Patria. Diré la primera, Descubrimiento de la Patria. Dije yo en la ciudad de la yegua tordilla, la patria es un dolor que aún no tiene bautismo. Los apisonadores de adoquines me clavaron sus ojos de ultramar y luego devoraron su pan y su cebolla y enseguida volvieron al ritmo del pisón. ¿Con qué derecho yo definía la patria bajo un cielo en pañales y un sol que todavía no ha entrado en la leyenda? Los apisonadores de adoquines escupieron la palma de sus manos. En sus ojos de Allende se borraba una costa y en sus pies forasteros ya moría una danza.
Ellos vienen del mar y no escuchan, me dije. Llegan como el otoño, repletos de semilla, vestidos de hoja muerta. Yo venía del sur en caballos e idilios. La patria es un dolor que aún no sabe su nombre. Una lanza española y un cordaje francés riman este poema de mi sangre. Yo también soy un hijo del otoño que llegó del oriente sobre la tez del agua. ¿Qué harían en el sur y en su empresa de toros un cordaje perdido y una lanza en destierro? Con la virtud erecta de la lanza yo aprendí a gobernar los rebaños furiosos. Con el desvelo puro del cordaje yo descubrí la patria y su inocencia. Vamos a escuchar a un hombre que quizás represente a muchos otros que han pasado por los micrófonos de esta radio, ejerciendo de facto la presidencia de la nación, pero esencialmente me parece que el hecho de la palabra castrense es lo que sirve para entender algunos de los momentos históricos de la República Argentina, ¿no? Porque no es la patria, sino la patria. Y entonces ese gesto, esa postura, también tiene que ver con quienes venían a apropiarse, no digo de lo que no les pertenecía, pero sí a hacerse cargo de un lugar para el que nadie los había elegido. Y entonces sí había que apropiarse de un lugar que nadie les había dado. Estamos hablando de los militares, la Argentina del siglo XX y la usurpación del poder constitucional. Sí, además esto que decís vos es interesante porque es el trauma de la apropiación de la patria, ¿no? Sí. La patria también incluye al roquismo, a la década de 1880. La patria también incluye el arrasamiento de la colonización del occidente o lo occidental hacia lo que se llamó injusta y macabramente el desierto argentino. Creo que Lanuse, por ahí en menor dimensión en términos de sangre y fuego que la última dictadura militar o la dictadura que bombardeó la Plaza de Mayo en el 55, venía a recuperar eso, venía a decir, la patria es el militar que conquistó el desierto, o la que forjó este machismo argentino de armas, ¿no? Creer que la patria eran los fortines. Exacto. Era muy complejo de digerir. Por eso vamos a escuchar Alejandro Agustín Lanuse, 25 de mayo de 1972. Transmite LR a Radio Nacional de la República Argentina y LS82 TV, Canal 7, juntamente con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radiodifusión, directamente desde el Salón de Acuerdos de la Casa de Gobierno de la provincia de La Pampa, desde donde hoy dirigirá un mensaje a todo el país, el excelentísimo señor presidente de la Nación. Hombres y mujeres de La Pampa y de mi patria toda, el gobierno nacional se ha trasladado en el Día de la Patria a esta capital de provincia para conmemorar desde aquí un nuevo aniversario de la gesta de mayo. Esta decisión, que se concreta por primera vez en la trayectoria del país, pretende materializar en un hecho de profunda significación la gran vocación que anima los actos de gobierno. Este 25 de mayo nos encuentra a los argentinos empeñados en una empresa de histórica trascendencia. Pretendemos crear las mejores condiciones para alcanzar una república dinámica, con instituciones democráticas actualizadas, que le permita dar adecuada respuesta a las renovadas exigencias que imponen el mundo y la sociedad de hoy. Hubo proyectos locos a lo largo de toda la historia argentina, pero este que vamos a recordar ahora quizás haya sido el más loco de todos. Ya tiempos en que la Argentina es de alguna manera comandada por el lópezreguismo, la AAA
ya mata de manera desembosada por las calles, ya amenaza y envía al exilio a cientos y cientos de políticos, hombres de la cultura, del sindicalismo nacional. Y al esotérico José López Rega se le pasa por la cabeza, allí donde hoy está Canal 7, donde se construyó Argentina Televisora Color, Figueroa Alcorta y Tagle, donde supo estar la vieja cancha de River en Palermo, se le da por idear algo así como un panteón donde iban a estar Perón y Eva Perón, pero fundamentalmente una suerte de lugar, insisto, esotérico, esa construcción del altar de la patria que se presentó allí por noviembre de 1974. María Estela Martínez de Perón. Escuchará seguidamente el mensaje de la excelentísima señora Presidente de la Nación Argentina. Habla al país doña María Estela Martínez de Perón. Señores, señoras, cúmpleme el alto honor de otorgar el impulso inicial para la construcción del altar de la patria. Esta obra, cuya monumentalidad y su acabada perfeccionalidad como expresión del arte y la técnica constructiva serán, a no dudar, la admiración de cuantos la visiten en el futuro. Pero esta valoración quedará empequeñecida por la inmensidad de la grandeza patriótica de los preciados símbolos de argentinidad que en su momento reposarán en este altar de la patria. Nuestras más preclaras figuras nacionales que jalonaron la historia de nuestra nación tendrán al fin el eco propicio del respeto y del agradecimiento que el pueblo argentino hará resonar en sus claros espíritus, manteniendo incólumes los incomparables méritos que en su paso por la vida han sido y serán la estela guía de nuestro avanzar hacia una nación justa, libre y soberana. El tango, don Fernando, como una suerte de identidad folclórica de este punto de la patria, de Buenos Aires, de la porteñidad, pero que también hace a la suma de todos los folclores regionales para terminar de entendernos, ¿no? Sí, yo creo que el tango maduró bien. Porque el tango madura de la mano también de la milonga. La milonga por ahí resume más que el tango esa incorporación de la patria grande, porque la milonga campera, cuando se fusiona con la milonga urbana y tal vez con la habanera y con ritmos del son cubano, el fado también, exactamente, portugués, el tanguillo español, ahí hay una evolución de culturas dentro de algo que se supone bastante hermético, ¿no? Porque el tango, hubo una discusión muy larga sobre la inviolabilidad del tango, ¿no? Del 2x4, por eso se llevó puesto muchos años a Piazzolla, muy resistido incluso por grandes figuras del tango, me consta, pero que tiene que ver con eso, con la maduración del tango. Y el tango mirado en el sentido patriótico es un símbolo de identidad muy grande, que tendría que formar parte, igual que los distintos folclores o los distintos ritmos folclóricos argentinos, de ese Estado-nación que nosotros enumeramos siempre históricamente: la bandera, la escarapela, el himno, etcétera. Me parece que es interesante rescatar el tango como ese valor cultural nacional. Y en toda esa suma de raíces, la africanía del tango, ¿no? El tango que traían los tambores que habían llegado cruzando el Atlántico, también en los barcos, pero en este caso con gente que venía engrillada, ¿no? Apertura en español para tangos desde la patria del tango. Tangos desde la patria del tango. RAE. Tangos desde la patria del tango. Desde Buenos Aires, cuna del tango, deseamos que nuestra música ciudadana llegue a todo el mundo
a través de un breve desfile de sus orquestas y cantantes más representativos. Selección y comentarios, Pablo Gazzotti. Alguna vez, dando una charla aquí en el auditorio de Radio Nacional, Ricardo Foster dijo algo que me quedó para siempre y que tenía que ver con la construcción desde lo simbólico de la patria. Y él hablaba de Chávez como un tipo que había abierto un cajón, lo había sacado a Bolívar, lo había desempolvado y lo había convertido en un mito del presente después de no hablarse en Venezuela durante décadas de Bolívar y del espíritu bolivariano. De la mano de esa construcción simbólica, yo creo, Fernando, que nació mucho de lo que hoy abrazamos como patria grande. Y ahí tenés a un Chávez que recuperó un símbolo y que lo transformó en presente. Sí, porque el pacto del punto fijo en Venezuela en la década del 50 vino a sellar justamente un pacto entre las dos fuerzas ganadoras de lo sistémico de Venezuela para poder cogobernar casi hasta el Caracazo, digamos, ¿no? Pero eso no solamente vino a sellar ese pacto de gobernabilidad, sino también a sellar la etapa de la historia, donde se sacaba del centro de discusión a Simón Bolívar. Este militar que alguna vez orientó sus bayonetas contra el pueblo, como bien lo dijo de sí mismo Hugo Chávez, y que después decidió dar vuelta a las armas, es la síntesis de lo que hablábamos antes, es la síntesis de el militar que rescata esa idea de patria grande en una nublada Venezuela donde no se veían esos próceres. Me parece que es muy interesante este rescate que hacemos desde el archivo de Radio Nacional. No creo que haya habido un momento tan importante como este que estamos viviendo en los últimos 50 años en América Latina. Y no he visto ni he percibido mejor momento que este para replantear la tesis de San Martín de la patria grande, la tesis de Bolívar, de la unión del sur, la tesis de la integración. Es que estamos en ese dilema, hermano, o nosotros, o lo que decía el general Perón, el siglo XXI nos conseguirá o unidos o dominados, o nos unimos de verdad, o nos hundimos, escojamos el camino los americanos de aquí del sur. Cerramos todo este recuerdo de la patria ante un nuevo 25 de mayo con la palabra de la presidenta de la Nación. El amor vence al odio y el amor no es un amor cualquiera, porque está el amor a nuestros hijos, el amor a nuestros compañeros, el amor a nuestras madres, pero hay un amor que une todo eso, un amor que se torna colectivo, un amor que cuando logra penetrar en el corazón de los millones de argentinos se torna en proyecto transformador y liberador, que es el amor a la patria. Ese amor es el que pido, porque con el amor a la patria el pueblo es invencible y la nación argentina será libre, digna y soberana por una Argentina con soberanía política, con autonomía económica y con igualdad social. Amor y alegría todos los días para construir y lograrla para nosotros, para nuestros hijos, por los que se fueron, por los que murieron y por los que vivirán por nosotros. Muchas gracias, argentinos, y feliz cumpleaños, democracia argentina. Cómo me haces hablar en el silencio, cómo no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y cómo pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí detenida. Te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces, el misterio del amor.
y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción. Si miro un poco afuera me detengo, la ciudad se derrumba y yo cantando, la gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me juego la vida, porque no te conocen ni te sienten. Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria, y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor. Te doy una canción, Silvio Rodríguez, en Plaza de Mayo, 25 de mayo de 2004. Archivo Nacional. Archivo Nacional. Con Fernando Piana y Gustavo Campana. Archivo Nacional. Seguramente este viejo dentista de San Andrés de Giles nunca soñó, ni siquiera en sus tiempos como presidente de la Cámara de Diputados, que alguna vez en el siglo XXI estaríamos hablando de él como un referente político del presente. Pero la circunstancia, esta Argentina política tan particular de fines de los 60, principios de los 70, lo puso en un lugar, insisto, inimaginable para él mismo. A ver, Perón en Puerta de Hierro, Perón en la recta final de su exilio, manejándose fundamentalmente a través de intermediarios, y esos eran sus delegados personales. El último, antes de la llegada de Cámpora a transformarse en la voz de Perón aquí en Buenos Aires, fue Paladino, y en algún momento los peronistas decían, la verdad que no sabemos si Paladino es el representante de la NUCE o el representante de Perón, no queda muy claro. Y en medio de esa maraña extraña de negociaciones, se va Paladino, lo van a Paladino, y llega Héctor J. Cámpora. Será un tiempo muy particular porque obviamente la NUCE no quiere que Perón sea presidente de la Nación, va a poner un decretazo para que el tiempo de residencia en la República Argentina sea un límite para poder ser candidato en 1973, y entonces Perón no podrá ser. Y habrá que elegir, como decía Valmedina, al más parecido que se pueda. Sí, además a mí lo que me sorprende de Héctor Cámpora, que es muy difícil encontrar hoy entre las matas de la política un político que venga desde ese palo, reforzarlo de dentista, ¿no? Como estuvimos hablando hace un ratito de Alejandro Gómez, un maestro de Santa Fe, que después volvió a dar clase en Santa Fe. Me parece el tema es no haberse cosechado en el peronismo, si no hubiese sido otro Cámpora, por ejemplo, Alejandro Gómez. Me parece muy interesante que gente que no cocinaba desde la política termine comprometiéndose, y eso me parece que fue lo que enamoró al peronismo de Cámpora, y por eso se sigue rescatando hoy como un tipo sencillo. Incluso hasta cuando había dejado la presidencia había mantenido su sencillez en el discurso, no era tipo de palabras elocuentes, y él mismo se encargaba de marcar esa sencillez. Me parece que el contexto incluso
que le tocó para gobernar en ese interreño, ¿no? De la vuelta de Perón, para gobernar a Héctor Cámpora fue un momento del mundo muy complicado, con una crisis petrolera de sobredimensiones, con una crisis de histérica del petróleo, donde había una teoría de agotamiento que se llamaba el cenit petrolero, que decía que esa década se iba a terminar el petróleo, con la falta de recursos que había para investigar soberanamente, pero que empezó un pico de decadencia de una forma de hacer política que era a partir del militarismo blando, ¿no? Que era entre comillas, no todos los golpes militares son dictaduras, en definitiva, pero lo de Lanuse metiendo un decreto, llamando a consulta, dando la cara en la calle, ¿no? Ante cualquier improperio, hacía de esa dictadura, por eso decía antes, es una dictadura muy particular, la de Lanuse, pero también por debajo tenía estos bloqueos para el propio Perón, que era el líder máximo de los argentinos, no hay vuelta, y eso se vio reflejado en las elecciones posteriores a la de Héctor Cámpora. Héctor Cámpora tuvo su lugar en la historia como correspondía tenerlo, un tipo desde la sencillez que se hizo cargo de un momento muy complejo de la Argentina, que era la puerta de entrada a una de las dictaduras más feroces de la historia de la humanidad. Nos vamos a ir al 26 de mayo de 1973. Se habían vivido días irrepetibles en la Argentina, no solo el 25, sino el 24. El 24 Fabio estrena Moreira, y es Cámpora su gran invitado de honor a ese estreno. Al otro día, el hombre se iba a transformar en presidente de la Nación, y habían llegado a Buenos Aires Dorticós, presidente de Cuba, y Salvador Allende, presidente de Chile. El 26 almuerzan y después los tres se van a la cancha de Racing a ver Racing Boca. Así terminaron 3 días inimaginables para esa Argentina que salía de la dictadura y que abrazaba a una generación que era la generación que políticamente era la hija de la resistencia peronista, aquella que había bebido desde la izquierda la revolución cubana, aquella que desde el cristianismo se había abrazado al Concilio Vaticano II. Toda esa mezcla de peronismo, marxismo, cristianismo andaba dando vueltas alrededor de lo que se entendía como la patria socialista. Y quizás el gran dato que deja Cámpora para la historia es haber sido una suerte de puente entre eso que era lo nuevo y el que representaba a las viejas tradiciones del peronismo, al peronismo que había nacido a mediados de la década del 40. Él fue el puente, y no es un dato menor, porque si no esos 48 días no los estaríamos recordando todo el tiempo. Y en especial lo que vos nombrás de Dorticós y de Salvador Allende, particularmente Salvador Allende, que arranca un puente en 1970 cuando es elegido, y creo que Cámpora viene a responder al final de ese puente, que es un mensaje hacia el futuro, como bien decías, para este presente de hoy, de la forma de hacer política, una forma sencilla, directa, desacartonada. El propio Salvador Allende, cuando está en la Argentina en 1973, no era la primera vez, vino 2 veces durante el año 71, si mal no recuerdo, durante la dictadura de Lanuse, pero tenía en la Argentina un apoyo muy grande. Esto para contestar las rivalidades entre Argentina y Chile que no existen ni existieron, más allá de las locuras de los dictadores. Esto tiene que ver con que Allende buscaba justamente un poco de aire para lo que sería, si me imagino, la última visita a un país extranjero antes de su suicidio en La Moneda, una vez que Pinochet da ese golpe sangriento y el ataque a La Moneda con sus aviones. Para terminar de entender el tiempo del camponismo, y en función de lo que vos decías hace un ratito nada más, ese mundo que estaba derechizando los sueños, también tiene que ver con un Cámpora que asume 6 meses antes del golpe en Chile. Porque el golpe en Chile será algo así como el principio del fin, ¿no? Claro. Argentina, en nuestro gobierno justicialista, ha de entender y ha de hablar un solo idioma con todos los países del mundo, del mejor entendimiento, de la mejor comprensión y de la mejor ayuda en el más alto nivel de la reciprocidad, y en la cual
Me toca en estas circunstancias la oportunidad de presidir el país. 26 de mayo del 73, almuerzo de presidentes en la Casa Rosada. ¿Cómo decirles y expresarles cuánto prestigio han traído ustedes de sus respectivos países? Cuánto nuestro pueblo se ha alegrado de recibirlos y en su sentimiento y en su espíritu abrazarlos. Esto ha sido una exteriorización que se ha visto ayer, aclamándolos a todas las delegaciones de los países hermanos, de todo el mundo. Argentina es así, y su pueblo es así, estoico, sincero, y sabe expresar un solo sentimiento, de hermandad. Señores, señoras, les agradezco mucho, y de que he yo de tener la responsabilidad de ejercer la primera magistratura para mi honra del país. Esta puerta de la República Argentina está abierta a todos los pueblos del mundo y a quienes saben representarlos desde su gobierno con absoluta autenticidad. Muchas gracias. Es un día de fiesta, un día de festejo, un hito histórico donde somos espectadores y que realmente a veces parece un sueño estar viviendo todo esto. Una crónica periodística previa a la asunción de Cámpora. Una plaza colmada de público, un maremán, banderas, banderolas, banderines, 1 millar de personas colmando toda esta plaza histórica que realmente se ha renovado después de tantos años. Sin duda no alcanzan las palabras, no hay palabras para definir este espectáculo. Sí, efectivamente, así es, como dice aquí el compañero, que no hay palabras para describir lo que se está viviendo. Por otra parte, tenemos que reiterar también que el público, el pueblo que se ha unido aquí en Plaza de Mayo, está inamovible, permanece aquí desde anoche, muchos de ellos, y se han aumentado constantemente desde las primeras horas del día. Se han sumado luego aquellos grupos que han estado en la Plaza del Congreso para acompañar al doctor Cámpora en el momento en que juró ante la Asamblea Legislativa su cargo como presidente de la Nación. Se han acercado aquí hasta la Plaza de Mayo ahora para testimoniarle o seguir testimoniándole la adhesión del pueblo, es decir, hacer vivo aquello que el 11 de marzo quedó testimoniado en las urnas. Aquí se patentiza a través de los gritos, a través de los cánticos partidarios, de los vivas a Perón, a Evita, a Cámpora, y en los gritos de Argentina, Argentina, con que también se quiere señalar que este retorno a la Constitución significa también un reencuentro, una reconstrucción del país de todos y para todos los argentinos. Preside este solemne Te Deum cardenal doctor Antonio Cayano, al que asiste Monseñor Juan Carlos Aramburu, arzobispo coadjutor de Buenos Aires. Te Deum en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Se impone un alto, un momento de reflexión y de recogimiento, como de oración, para replantear ante el Dios viviente nuestro común origen, nuestra historia, nuestra destinación. Nunca como hoy se ha vuelto necesario apelar a la conciencia moral del hombre, ya que el gran peligro reside no tanto en el progreso y en la ciencia, cuanto en el hombre mismo, que dispone de elementos tan poderosos para la ruina o para las más altas conquistas. Si de verdad amamos a nuestra patria, buscamos servirla y queremos llevar adelante aquella revolución en la paz y en el trabajo, como se ha dicho muy bien, entonces que caigan de nuestras manos las armas. No se puede amar y tener armas ofensivas en las manos. Ya antes de causar víctimas y ruinas, las armas traen malos pensamientos, nutren sentimientos malsanos,
provocan pesadillas y recelos e inspiran sombrías resoluciones. Inmediatamente, directamente desde la sesión de clausura del Congreso Nacional Extraordinario Argentina Liberada, habla para todo el país el excelentísimo señor presidente de la República Argentina, doctor Héctor José Cámpora. 2 de junio del 73, Congreso de la CGT. En mi país, cuando desaparecieron las garantías ciudadanas, los trabajadores supieron ser columna vertebral del pueblo desterrado y sus hombres fueron pivotes alrededor de los cuales giró en los momentos más aciagos la resistencia popular. Digo que saludo en los trabajadores a un sector esclarecido y abnegado de la sociedad argentina, porque a pesar de todas las presiones y de todas las persecuciones sufridas, no abandonaron en ningún momento su papel de custodios y vigía del interés nacional, porque estaban imbuidos de la verdad justicialista que afirma que no puede haber hombres libres ni prósperos en una nación sometida y humillada. Los trabajadores denunciaron las maniobras para hackear nuestra independencia económica con la liquidación de nuestras industrias y el aniquilamiento de nuestra capacidad productora. Los trabajadores denunciaron la usura, el enajenamiento de las fuentes de crédito, la paralización argentina de las empresas, el vaciamiento y la denacionalización de todas las empresas argentinas. Su sentido nacional, su responsabilidad histórica, los hizo ir a las causas profundas de los males, sin dejarse arrastrar por el aventurerismo ni por agitaciones irresponsables. Supieron ver al enemigo en el colonialismo y en la servidumbre financiera, en la subordinación a las metrópoles del capitalismo, y predicaron sistemáticamente contra viento y marea, hasta que los propios empresarios e industriales del país, aplastadas por la realidad vivida, comprendieron la naturaleza de la lucha nacional y coincidieron en la necesidad de la liberación total de la patria. Los propósitos del gobierno del pueblo.
hablemos allá. Amor y 6, Box Day. Transmite LRA Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, juntamente con las emisoras que integran la cadena nacional de radiodifusión. Desde la sala de recepción de la base aérea militar de Morón, dirige un mensaje a todo el país el excelentísimo señor presidente de la Nación. Habla el doctor Héctor José Cámpora. 20 de junio de 1973. Compañeros y compañeras, el general Perón ha tocado nuevamente suelo de su patria. Está perfectamente bien, animado y satisfecho de este viaje que ha realizado con toda normalidad. Pero llegamos cerca de Ceiza, se nos fue informado de que elementos que están en contra del país pretendieron distorsionar el acto en el cual había congregado una inmensa muchedumbre nunca vista en nuestro país de más de 6 millones de compañeras y compañeros para establecer en el día de hoy el Día de la Bandera, que debe cobijarnos a todos y recibir jubilosamente a quien es el conductor y el líder de la inmensa mayoría de la ciudadanía argentina. El general Juan Perón me pide, le transmita a ustedes sus mejores sentimientos, sus mejores afectos, y en un abrazo que les da por mi intermedio, les dice que está nunca más confundido con su pueblo de hoy en adelante, porque siempre sostiene que él es lo mejor que tiene la República Argentina. El general Perón se dispone en este momento a dirigirse a su casa y promete que su palabra será escuchada por los 26 millones de habitantes el día de mañana a las 21 horas. Como presidente argentino y en representación del movimiento nacional peronista y de todas las fuerzas que apoyaron el proceso de institucionalización, les pido que aquella frase del general Perón se haga nuevamente cierta en esta oportunidad, de su casa al trabajo y del trabajo a su casa. El pueblo tiene plena vigencia en este gobierno popular, nacional. El pueblo ha de lograr su objetivo definitivo y ahora, más que nunca, que se encuentra el general Perón entre nosotros ya en forma definitiva. Compañeros y compañeras, con estas palabras le agradezco como presidente argentino y en nombre del general Juan Perón las molestias que en el día de hoy ustedes se han tomado para hacer vivir un día de júbilo en el recibimiento apoteótico que ha tenido el general Perón, nunca visto en la República Argentina. Les agradezco en nombre de él y al mío propio. Les pido disculpas por todas las molestias, pero debemos tener, en definitiva, una alegría inmensa. El general Perón ha puesto nuevamente sus pies en suelo patrio y ya en forma definitiva para conducir a este país a ser una Argentina liberada. Hemos querido, a nivel de la Confederación General del Trabajo, que es lo más representativo del movimiento obrero argentino, junto a las 62 organizaciones, que es el organismo político sindical argentino, para comunicarles en forma personal y así de viva voz la decisión que hemos tomado en la mañana de hoy
elevando nuestras renuncias con carácter irrevocable al Congreso de la Nación. Salón Blanco de la Casa Rosada, 13 de julio de 1973. Para posibilitar con nuestra decisión que el proceso argentino, cuyo objetivo es la Argentina liberada, que previo a ese objetivo está específicamente establecido el reencuentro de los argentinos, la unidad nacional y la reconstrucción nacional, sea expresado a nivel de la ciudadanía de nuestro país con absoluta autenticidad. Ha sido nuestra preocupación, que ha hecho nuestra decisión, que el pueblo argentino, en un nuevo acto eleccionario, a ser, pienso, convocado con urgencia y con rapidez, poner a consideración del pueblo argentino lo que ella hubiera votado con satisfacción, con alegría y con orgullo el 11 de marzo, al líder de nuestro movimiento y al líder de los trabajadores, el general Juan Perón. ¿Por qué hemos hecho esto, señores? Porque tiene como fundamento irreversible, repito, el hecho que hemos y ambicionamos que el proceso en toda su extensión tenga plena y auténtica expresión de la más absoluta decisión de la soberanía popular en favor de quién es su líder, de quién es su conductor y quién es en realidad que ha depositado su confianza con la lealtad de todo un pueblo a los grandes objetivos que él se propusiera en su primer gobierno y que en esta segunda etapa revolucionaria se propone y se proponía hacer a través de la conducción que él hace del país y de su masa. Nos vamos, don Viana, ya pasó la patria, ya pasó la primavera camporista. Recuerdos del 25 de mayo a través de los audios de la radio pública. Sí, seguramente vas a poder escuchar los programas anteriores, que van de 1 a 2 los lunes, recordá, pasadito el domingo, en Archivo Nacional, en Facebook y en radionacional.com.ar. Muchas gracias. Archivo Nacional.